La primera vez que entré, la habitación estaba completamente vacía, sin muebles, sin decoración, ni la más mínima señal de que alguien la hubiera usado recientemente. Era un lienzo en blanco, un espacio muerto. Pero, aún así, no me sentía solo. Era una sensación muy leve, casi imperceptible y difícil de describir, como si alguien acabara de salir por la puerta, dejando un eco de su presencia en el aire. Como si el espacio hubiera sido abandonado apenas un segundo antes de mi llegada. Decidí no darle importancia. Al fin y al cabo, ¿qué podía ser? Probablemente solo mi imaginación, sugestionada por el silencio y la quietud del lugar. Los primeros días transcurrieron con total normalidad. Empecé a usar la habitación como un refugio personal. Llevé un sillón cómodo, una pequeña lámpara y una pila de libros. Era mi rincón para descansar, leer, pensar o simplemente dejar pasar las horas. Pero esa extraña sensación nunca se fue del todo. Era una presencia tranquila, en absoluto amenazante, pero increíblemente constante. Siempre estaba allí, flotando en la periferia de mis sentidos. Nunca se manifestaba de forma directa, pero su compañía era innegable. Era como tener un compañero de piso invisible y silencioso. A veces, al entrar, notaba cosas extrañas. Pequeños detalles que me hacían dudar de mi propia memoria. La silla parecía movida, apenas unos centímetros de su posición original. O la ventana estaba entreabierta, cuando juraría haberla cerrado con pestillo antes de salir. Nada grave, nada que pudiera demostrarse. Eran cambios tan sutiles que resultaban fáciles de ignorar, fáciles de atribuir a un despiste mío. ¿Realmente había dejado el libro cerrado sobre la mesa? ¿O lo había dejado abierto en la página que estaba leyendo? Era imposible estar seguro. Estos pequeños misterios se acumulaban, creando una capa de incertidumbre que me hacía cuestionar mi propia percepción. Un día, harto de dudar, decidí llevar a cabo un pequeño experimento. Quería una prueba, algo definitivo que confirmara o desmintiera mis sospechas. Coloqué cada objeto en la habitación con una precisión casi quirúrgica. Alineé los libros con el borde de la mesa, puse el sillón exactamente paralelo a la pared y dejé un bolígrafo sobre una hoja de papel en una posición muy concreta. Incluso hice marcas discretas con un lápiz para registrar la posición exacta de las cosas. Revisé todo 2 veces, memorizando cada detalle. Luego, cerré la puerta y salí de casa por unas horas. Cuando volví, el corazón me latía un poco más rápido de lo normal. Abrí la puerta de la habitación y a primera vista todo parecía estar exactamente como lo había dejado. Los libros, el sillón, el bolígrafo, todo en su sitio. Sentí una mezcla de alivio y una extraña decepción. Quizá todo había sido producto de mi mente, pero entonces noté algo más. El aire. La atmósfera de la habitación había cambiado. Se sentía más cálido, más denso, como si el espacio estuviera cargado con la energía de alguien que acababa de estar allí, respirando el mismo aire que yo. Era la misma sensación de antes, pero magnificada. No había pruebas físicas, pero la evidencia sensorial era abrumadora. Decidí probar otra cosa. Me senté en el suelo, en el centro de la habitación, y me quedé en completo silencio. Sin moverme, sin hacer el más mínimo ruido, casi conteniendo la respiración. Poco a poco, la sensación de presencia comenzó a intensificarse, pero no de una manera que provocara miedo. Al contrario, se sentía como una cercanía reconfortante, como una compañía invisible que me observaba con una curiosidad tranquila. Era una atención constante, pero sin contacto físico, sin ninguna manifestación tangible. Era como estar sentado junto a alguien en silencio, compartiendo un momento de paz. Lo más curioso era lo que sucedía cuando otras personas entraban en la habitación. Si venía un amigo o un familiar, la sensación desaparecía por completo. La habitación volvía a ser un espacio normal, vacío y neutral. El aire se sentía ligero de nuevo, pero en cuanto me quedaba solo, la presencia regresaba, siempre de la misma manera, con la misma paciencia silenciosa. Era como si esta entidad, o lo que fuera, solo se manifestara para mí en la intimidad de nuestra soledad compartida. Nunca ocurrió nada más. No hubo voces, ni apariciones, ni objetos que volaran por los aires. No hubo señales claras ni explicaciones lógicas. Solo esa percepción constante, esa compañía invisible que habitaba mi habitación vacía.
Con el paso del tiempo, dejé de analizarlo. Quizá me acostumbré, o tal vez simplemente acepté que era parte de mi vida en esa casa. La sensación ya no me resultaba extraña. Se había vuelto normal. Tan normal como el crujido de la madera o el sonido de la lluvia en la ventana. Era como compartir mi espacio personal con un fantasma amable y discreto. Llegó el día en que tuve que mudarme. Empaqué mis pocas cosas, dejando la habitación vacía una vez más, tal y como la había encontrado. Mientras cerraba la puerta por última vez, no sentí tristeza, sino una especie de despedida silenciosa. En mi nuevo hogar, todo era diferente. El ambiente era completamente neutral. Las habitaciones se sentían silenciosas, realmente vacías. No había sensaciones raras, ni cambios sutiles que me hicieran dudar. Por primera vez en mucho tiempo, estaba verdaderamente solo. Y para mi sorpresa, lo echaba de menos. Pasaron los meses. Un día, mientras organizaba la casa, decidí dejar una de las habitaciones extra completamente vacía. No tenía planes para ella, así que simplemente la dejé sin muebles, sin decoración, con las paredes desnudas. Cerré la puerta y seguí con mis cosas. Más tarde esa noche, al pasar por el pasillo, algo me detuvo frente a esa puerta cerrada. Una sensación familiar recorrió mi espalda. Era la misma calma extraña, la misma presencia tranquila y conocida que había sentido en mi antiguo hogar. Como si algo o alguien me hubiera seguido. Como si nunca hubiera estado realmente solo. Como si en algún lugar del universo siempre hubiera una presencia esperando pacientemente a que yo le ofreciera una habitación vacía. Gracias por escuchar. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte.